Estas son las noticias de Venezuela. Ayer comentábamos con algo de entusiasmo que en la flexibilización decretada por el régimen de Nicolás Maduro se abrían luego de 7 meses las oficinas del SAIME, las oficinas que dan los documentos de identificación a los venezolanos, cédula de identidad y pasaportes. Pues bien, hoy tenemos la primera noticia luego de la apertura. El SAIME omite a menores de edad en las jornadas de cedulación. Esto lo leo en el Pitazo. Las oficinas del organismo reabrieron ayer, lunes 19, pero únicamente para tramitar cédulas. Olvídense los que querían tramitar el pasaporte. Los ciudadanos se quejaron por la mala organización. En Caracas, las 6 oficinas del ente habilitadas para prestar el servicio en operativo especial fueron las de Parque Central, San Bernardino, Cotiza, Coche, La Urbina y La Trinidad. Y a las afueras de estas agencias las colas iniciaron cerca de las 3 de la mañana, hora en la que empezaron a agruparse personas que desde el jueves 15 fueron informadas de la reapertura de la institución. Caos. Una noticia que no deja de indignar y molestar. La leo también en el Pitazo. El Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación contra los funcionarios del DGCIN implicados en la muerte de Acosta Arévalo. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación contra los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN, Antonio Taracio Mejía y Steven Zárate Soto, presuntos responsables de la muerte del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo. En dicho proceso, dice la sentencia en el nuevo fallo, se cumplieron actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la víctima del delito, de acuerdo a los artículos 26 y 49 de la Constitución, etcétera, 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 etcétera. En este sentido, se le concede al Ministerio Público un plazo de 30 días para realizar una nueva investigación. Esto significa, sencillamente, que el Tribunal Supremo de Justicia se hace cómplice abierto y directo de las torturas. Este es un régimen que tortura y asesina. Así quedó comprobado por la misión de verificación de Naciones Unidas y hace responsable esa misión a Nicolás Maduro, a los generales Padrino López y Néstor Reverol y a Diosdado Cabello. Pues ahora hay que incluir esta vergonzosa y indignante, inaceptable sentencia del Pitazo. Libra de responsabilidad a los asesinos y torturadores. Por lo tanto, ellos son asesinos y torturadores. Recordemos que cuando el capitán Acosta Arévalo, lo dice aquí la nota, la voy a leer, un día antes de su muerte, el capitán de corbeta Acosta Arévalo, sin poder ponerse de pie, fue llevado a su audiencia de presentación y ante la pregunta de si había sido torturado asintió con la cabeza, no podía ni hablar. Investigaciones revelaron signos de tortura en su cuerpo, entre ellos golpes y cortes con armas blancas. Y ahora los perdonan. Ese es este régimen. En otras informaciones, Conindustria afirma la ley antibloqueo va en contra de la Constitución. Conindustria pide la nulidad de la ley antibloqueo, pues aseguran que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales. Como gremio representante de más del 80% de la industria manufacturera nacional, señalamos que tal objetivo, el de la ley antibloqueo, luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis. Durante más de 2 décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna. Eso dice el comunicado de Conindustria.
Según Ecoanalítica, las divisas en efectivo vendidas por el Banco Central de Venezuela duplican la base monetaria en bolívares. Los datos del Banco Central, revelan que el valor acumulado de las divisas inyectadas al sistema financiero equivalen a 931.500 millones de dólares, mientras que la liquidez monetaria en octubre apenas llega a 493 millones de dólares. Los pensionados cobrarán el pago correspondiente al mes de noviembre. Hoy, 20 de octubre, el monto se estima en 915.000 bolívares. No llega a $2. Y tenemos en otras informaciones ya para cerrar que, según Reuters, PDVSA planea descargar crudo del buque Navarima. La foto del inmenso buque escorado es impresionante. La estatal PDVSA, en conjunto con la empresa italiana Eni, planean descargar el crudo de la instalación flotante Navarima a través de una transferencia de barco a barco, según contaron dos fuentes familiarizadas con el problema. De acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias Reuters, el Navarima está en el Golfo de Paria, frente a la costa este de Venezuela, y tiene almacenados 1.300.000 barriles de crudo. Esa es la situación. Se desconoce cómo se llevaría a cabo la transferencia. Al menos 2 remolcadores que se utilizan con frecuencia para facilitar las operaciones estaban cerca del Navarima en el día de ayer lunes, según los datos de seguimiento de Refinitiv Eikon. Según Reuters, los datos también mostraron que un petrolero administrado por PDV Marina, el Afra Max Ícaro, se dirigía a Güiria en el Golfo de Paria. Una de las fuentes dijo que el Ícaro estaría involucrado en la operación, posiblemente junto con otro buque petrolero. Noticias de Latinoamérica. Argentina supera el 1.000.000 de casos de coronavirus. Es el país más pequeño en llegar a esa cifra. Argentina se convirtió en el 5º país a nivel mundial en superar el 1.000.000 de casos acumulados de coronavirus. La nación de menor territorio en alcanzar esa cifra, con decenas de miles de casos sumándose cada día. Según datos publicados por el Ministerio de Salud, los casos sumaron 1.002.662, con más de 13.000 casos en promedio cada nuevo día. Más de la mitad de los testeos dan positivo cada jornada, una de las tasas de contagio más altas del mundo, con un total ya de 26.716 muertos. México, por su parte, se acerca a 855.000 casos de coronavirus. Las autoridades advierten de un posible rebrote. La cifra de fallecidos se elevó a 171 en el día de ayer con relación al domingo, con lo que el acumulado de muertes ligadas al virus subió a 86.338, lo que mantiene a México en el 4º lugar mundial con más decesos. Y siguiendo con noticias de México, el secretario de Hacienda habló con el Fondo Monetario Internacional sobre la línea de crédito previo a una revisión. Hablamos de Arturo Herrera, quien ayer dijo que el pasado viernes había hablado con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Se conversó de manera explícita a propósito de este crédito de 61.000 millones de dólares para México. Y otra noticia que nos llega de México dice: la Corte de Justicia de Nueva York fractura el sistema de narcocorrupción en México. Mientras en México el Estado desviado se sigue reproduciendo en casos como el de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la justicia de Estados Unidos sacude al sistema mexicano. Hablan acá del caso del general de división Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Llegó al aeropuerto de Los Ángeles con su familia, era un viaje familiar de lo más tranquilo, pero él no pudo seguir. El general fue arrestado por la DEA, acusado de narcotráfico. Y esto le había pasado antes al general Genaro García Luna,
quien fue secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. García Luna y Cienfuegos tenían un negro historial desde antes de ser nombrados secretarios de Estado, según esta nota de la Deutsche Welle. La alcaldesa de Bogotá recibe a la minga indígena y le pide al presidente Duque que los atienda. Claudia López recibió ayer en la Plaza de Bolívar, centro del poder político de Colombia, a miles de participantes en la minga indígena y exhortó al presidente a que escuche sus demandas. Hoy se dará una reunión especial en la OEA para hablar de Venezuela y allí Estados Unidos pedirá que no se reconozcan las elecciones a la Asamblea Nacional que se llevarán a cabo en Venezuela ahora en diciembre. En La Paz, en el MAS, dudan sobre si es prudente que Evo Morales retorne a Bolivia. La presidenta del Senado, que ejerce también como presidenta de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Eva Copa, del MAS, manifestó que no es el momento adecuado para que Morales regrese al país, porque aún tiene problemas que solucionar. Curioso esto, ¿no? El presidente Piñera llama a condenar la violencia y a aquellos que la promueven o justifican. El presidente chileno dijo que esta acción criminal debe ser condenada por todos los que creemos en la democracia y queremos vivir en paz, y debemos condenar no solo a los que ejecutan directamente los actos de violencia delictual, sino también a aquellos que de una u otra forma los promueven, amparan o justifican. Esto con relación a las manifestaciones del pasado domingo que terminaron con el incendio en dos iglesias. Y tenemos que en Lima el fiscal Germán Juárez investigará al presidente Martín Vizcarra por asociación ilícita. El fiscal Juárez, miembro del equipo especial Lavallato, no solo ha iniciado una investigación preliminar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por presuntamente haber cometido cohecho y colusión en agravio del Estado cuando era gobernador regional de Moquegua. En su última disposición, a la que accedió el comercio, también ha ordenado que el mandatario sea investigado por asociación ilícita para delinquir. Daniel Ortega considera inventos las denuncias de tortura en cárceles de Nicaragua, parecido a lo que considera Nicolás Maduro. Y cerramos con el gobierno uruguayo, anuncia auditorías y denuncia desidia en los fondos públicos. En Quito, el gobierno anuncia nuevas modalidades de contrato para impulsar el empleo. El ministro del Trabajo, Andrés Ich, informó que los acuerdos ministeriales que permitirán implementar los nuevos contratos se publicarán en los próximos días. Sin adelantar detalles técnicos, el ministro dijo que estas medidas permitirán, por ejemplo, que los emprendedores puedan adaptarse a las necesidades actuales como jornadas de temporada. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 20 de octubre. Vamos a comenzar en la ciudad de Austin, en Texas, con la periodista Joy Díaz. Una semana histórica para la participación de votantes en Texas concluyó con una última noticia récord. 16.950.000 tejanos se inscribieron para votar en la elección presidencial de este año, según reveló la oficina del secretario de Estado en Texas. Además, tuvimos una votación abundante en Florida, en la llamada votación temprana. De Austin, Texas, vamos a Washington, donde conversaremos con José Miguel Vivanco, quien es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Esto para responder a los señalamientos muy agresivos de Nicolás Maduro, quien describió como una vulgar mentira el informe de Human Rights Watch sobre el trato que se le está dando a los migrantes que están retornando al país. Maduro dijo que su régimen recibe con amor quienes desean regresar a territorio venezolano.
De la ciudad de Washington vamos a ir a la ciudad de Bogotá, donde vamos a conversar con Edgar Velasco Turmiña. Él es el secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del suroccidente colombiano. Unos 7.000 indígenas colombianos llegaron a Bogotá para exigir un encuentro con el presidente Duque y se suman al nuevo paro nacional convocado para mañana miércoles 21. ¿Qué se espera de esta protesta? ¿Cuál es la exigencia de varios sectores que participarán? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué han ido a la capital, a Bogotá? De Bogotá vamos a ir a San José de Costa Rica, donde está Álvaro Leiva Sánchez. Él es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y delegado de misión de la Canadian Human Rights International Organization. Él está en San José porque está exilado del gobierno de Ortega. El gobierno de Nicaragua puso ayer en vigor una polémica ley reguladora de agentes extranjeros que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en lo que ellos llaman cuestiones, actividades o temas de política interna. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con Jesús Silva Fernández. Jesús Silva Fernández ha sido el embajador de España en Venezuela en los últimos años y el próximo 2 de noviembre termina su misión. Aunque España, como la Unión Europea, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado del país, será el régimen de Maduro el que tenga que autorizar el cambio del líder de la misión diplomática de España en Caracas. Es decir, lo que se conoce como el visto bueno, eso lo da todo país. Cuando usted va a mandar un embajador, usted le pide el visto bueno al país que va a recibirlo. Y eso lo va a decidir, es el régimen de Maduro, no el gobierno de Guaidó. ¿Por qué cambian al embajador Silva Fernández? Y luego vamos a ir hasta la ciudad de Bethesda, en Maryland, allí en Washington, para conversar con Alan Lichman, historiador especializado en historia de Estados Unidos, especializado también en métodos cuantitativos. Este historiador ha acertado en sus predicciones electorales desde 1984. Lo llaman el gurú de las predicciones. Veremos qué nos dice con relación a estas próximas elecciones. Esa pues es nuestra agenda para el día de hoy, martes 20 de octubre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. A ver, el informe de Naciones Unidas, levantado por la misión independiente, la misión de verificación, confirmó que en Venezuela se tortura. Se tortura hasta el asesinato. Y entre los casos evidentes están el del concejal Fernando Albán y el del capitán de corbeta Acosta Arévalo. De ello son responsables, no pueden decir que no sabían lo que ocurría, Nicolás Maduro, el general Padrino López, el general Néstor Reverol y Diosdado Cabello. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, una corte que nunca está de más recordarlo, está presidida por un individuo que tiene prontuario criminal. Prontuario no por haber asaltado una farmacia, prontuario por haber asesinado a 2 personas, prontuario por 2 asesinatos, Michael Moreno. Este tribunal, según su sala de casación penal, ha librado de culpa a los asesinos de el capitán Acosta Arévalo. Anuló la acusación contra los funcionarios que participaron en las torturas. Esto los convierte, evidentemente, en cómplices de la tortura, en cómplices del crimen. Esto los convierte, a su vez, en torturadores y criminales. Todo este régimen es un régimen miserable que apela a la represión más salvaje posible, a la eliminación del contrario.
a la eliminación del que piensa distinto. Ese es el delito. El delito fundamental es no pensar igual que el régimen. Es bueno recordar que los crímenes de lesa humanidad, que fue la conclusión a la que llegó esa misión independiente de Naciones Unidas, en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Es bueno recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, son universales. Sería bueno entonces que incluyesen en la lista de los criminales a los magistrados de la Sala de Casación Penal y, ¿por qué no?, al mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia.